hablar sobre 5 estrategias para prevenir el sobrepeso y la obesidad en niños. Ok, antes de empezar como tal, me gustaría platicarles por qué es tan importante prevenir el sobrepeso y la obesidad. Se sabe muchísimo que nuestro país es de los primeros lugares en obesidad infantil. Esto quiere decir que en los últimos años, lejos de tratar los problemas nutricionales o de aprender sobre la alimentación, hemos generado todavía mayor crecimiento de este tipo de padecimientos, lo cual pues también ha generado que hospitales, servicios de salud sean de menor calidad. Por eso es súper importante. Si nosotros logramos trabajar con los hábitos de alimentación, pues va a ser muy probable también que nosotros, si lo hacemos de niños, de adultos, lo podamos llevar también de una forma más sana. Esto va a generar que justo las instituciones de salud ocupen menos recursos y puedan mejorar. Adicional a esto, pues claramente todos nosotros vamos a tener una familia, ¿no? Y que de pronto pues vamos a ir mejorando las generaciones para prevenir este tipo de enfermedades y que de pronto tengamos muchísima más salud de generaciones futuras. Ahora sí, vamos a empezar. El punto número 1 es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, hablamos de cómo utilizar el plato del bien comer para generar herramientas y buenos hábitos de alimentación que me ayuden a prevenir vivir con obesidad y en este caso el sobrepeso. Como bien todos ustedes conocen lo que es el plato del buen comer, ¿correcto? Saben perfectamente bien que habla de frutas, habla de verduras, ¿ok? Entonces, si bien es mucha responsabilidad de nosotros, para nosotros, aprender este tipo de platillo o de información nutricional, es mucha responsabilidad de nosotros para poder comunicárselo a nuestros hijos, o en este caso, de sus hijos, ¿ok? ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo asegurarme que mi hijo está aprendiendo a combinar los alimentos, a visualizar cómo se debe dar un plato de manera adecuada. Aquí lo podemos ver muy sencillo. La mayor cantidad del plato debe de ser de frutas y verduras. Recordemos que aquí contenemos vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes, ¿correcto? Vamos a revisar también que tenemos los cereales integrales, las leguminosas, las proteínas y lo que se acaba de agregar, aceites y grasas que son marinas saludables. Entonces, dentro de este punto, me gustaría que imaginaran o que revisaran de manera más frecuente cómo se ve su plato, cómo se ve el plato de su hijo, cómo se ve el plato de ustedes, con qué proporción, por ejemplo, distribuyen los alimentos, si es todo el plato lleno de proteína, o si de pronto tiene más verdura, o quizá tendrá más arroz, más espagueti, ¿no? Por ejemplo, entonces es súper importante que ustedes como papás pues puedan saber que de pronto la distribución es esta, ¿correcto? Ahora bien, el punto número 2 es aumentar el consumo de estos grupos de alimentos. ¿Por qué me refiero a grupos de alimentos? Pues porque se sabe que a todos fuimos niños, ¿no? Entonces, a los niños les cuesta muchísimo trabajo y en algún punto a nosotros también nos costó comer verduras, ¿no? Sobre todo la espinaca, por ejemplo, el betabel. ¿A cuántos de ustedes les gusta el betabel? A muy poquitos, a otros no les gusta su sabor. Entonces, ¿qué es muy importante? Que justamente empecemos por nosotros mismos para que nuestros hijos o sus hijos pues puedan también adoptar, generar esto, lo ven, puedan absorber ese conocimiento de ustedes. Es decir, si yo veo que mi papá, que mi mamá, que mi hermano, que mi prima, que mi tía consume estos alimentos, pues claramente a mí se me va a hacer normal, incluso voy a decir, bueno, yo también puedo estar consumiendo estos alimentos. Hay un dicho muy famoso que es que los niños son como una esponjita, porque todo absorben, y esto es una realidad. Si nosotros le damos el ejemplo a los pequeñitos de cómo debemos de comer o cómo se debe de ver nuestro plato o de integrar frutas, verduras, cereales, etcétera, pues eso es algo muy importante. Entonces,
Uno de los principales factores para prevenir el sobrepeso y la obesidad es a través del ejemplo. El segundo punto también es intentar integrar estos grupos de alimentos como las verduras comúnmente. Algunos pequeñitos no les gustarán las proteínas, seguramente se identificarán con este tipo de características, ¿no? Pero lo importante es tratar de que formen parte del platillo principal. Por ejemplo, hacerlo en brocheta, que esté relleno de algo, ¿no? Que podamos jugar con las preparaciones, lo cual me lleva al punto número 3, que sería esta imagen, es experimentar con nuevas preparaciones, ¿no? Entonces, quizá buscar recetas y quizá ya empezar a introducir estos otros grupos de alimentos que no estábamos implementando, me puedan ayudar a generar mejores menús o recetas, generar un poquito más la imaginación en este caso. Por ejemplo, ¿cómo se les llama? Las cremas de algunas verduras, que creo que es una manera mucho más sencilla donde los pequeñitos pues pueden comer mucha mayor cantidad de verduras, ¿ok? El punto número 3 y uno de los más importantes es señales de hambre y saciedad. ¿Cómo saber si mi hijo ya no quiere comer porque ya se llenó o porque no le gustó como tal el alimento? ¿Correcto? Aquí también va a depender muchísimo de la personalidad, pero les voy a informar de algunas opciones que ustedes pueden identificar en sus hijos. Claramente, todo papá conoce perfectamente bien a su hijo y sabe cuando no lo quiere quizá por capricho, por decirlo de esta forma, o porque realmente no le gustó. La primera es para identificar, por ejemplo, señales de saciedad. Y estas pueden venir que el niño ya no está comiendo el alimento, pero pues a lo mejor se está jugando con él, ¿no? Como se ve aquí en la imagen. También puede ser que el niño verbalmente diga que ya no quiere, que ya está lleno, que ya fue suficiente, ¿correcto? Esto puede ser una manera en la que ustedes como papás van a poder como identificar cuando ya está saciado, ¿correcto? Otro ejemplo, cuando más bien hablamos de que el niño ya no quiere alimento porque no le gustó o algo por el estilo, es muy visual. Tapar la boquita, es decir, bueno, esto no me gusta, no me lo quiero comer, ¿vale? Aquí hay que revisar, quizá cuando esta parte del alimento no le agrade del todo, pues claramente podemos revisar como otra preparación que se va con el punto anterior, ¿correcto? También aquí puede expresar como gestos de que así, que no le gusta, no puede decir que no. Aquí, por ejemplo, es lo que les decía, todo va a depender de la personalidad de cada niño en este caso, pero también hay que tener en cuenta la vigilancia o tener estas ideas sobre el crecimiento de nuestros hijos. Si de pronto es frecuente que el niño manifieste que ya se llenó, que ya no quiere, que después, ¿correcto? Pues si esto sucede de manera frecuente, pero el pequeño realmente está creciendo, lo ven crecer, duerme bien, que ahorita vamos al siguiente punto. Entonces, estamos respetando también las señales de saciedad, ¿correcto? Y esto es muy importante porque se ha escuchado muchísimo, creo que en algún punto todos nos los dijeron o lo escuchamos de un adulto en su momento, que es de no te paras de la mesa hasta que no te termines tal alimento, ¿no? Entonces, a partir de ahorita es súper importante revisar que vaya, cuando somos niños de pronto no sabemos como cuando ya nos sentimos tan llenos o no, más bien hay que aprender a que ellos lo identifiquen con nuestra ayuda y no forzándolos a terminar los alimentos cuando ellos nos dicen que ya no quieren, ¿vale? Si esto pasa de manera frecuente, pues bueno, aquí también estamos nosotros como especialistas para orientarlos en este sentido. Y bueno, esta es una de las herramientas más importantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fuimos unos niños en donde no respetaron nuestra saciedad, por ejemplo, claramente vamos a ser adultos donde se nos va a complicar un poquito más identificar si ya me dio hambre, si ya me llené. Ustedes recordarán en mis consultas que siempre les pregunto, oye, ya identificaste cuando ya te llenaste,
ya tienes hambre y no me dejarán mentir. Algunos de ustedes dicen, no, pues apenas estoy identificando, ¿no? O si ya lo identifico. Entonces, todo esto viene desde la infancia o desde que somos pequeñitos. Así que esto es una de las razones por las cuales identificar tanto el hambre y la saciedad me va a ayudar a prevenir, ¿ok? La obesidad y el sobrepeso en niños, pero también sobre todo en la vida adulta. 4. Uno de los más importantes también, junto con el anterior, es la calidad del sueño, que no solamente sucede en niños, sino que también sucede en adultos, ¿ok? Como un horario fijo ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Pues bueno, cuando nosotros no dormimos de la manera adecuada, claramente nuestras señales justo de hambre, saciedad, van a estar alteradas. Pero sobre todo en los niños se va a afectar una muy importante, que es la hormona del crecimiento. Recordemos que esta hormona solamente se secreta durante la hora del descanso, ¿ok? Entonces, en este punto es súper importante. ¿Por qué? Porque si de pronto yo no estoy generando unos hábitos de sueño saludable, no voy a propiciar que mi pequeñito crezca. Y entonces, adicional a esto, voy a generar que haya una mayor acumulación de grasita corporal, ¿correcto? Aquí en este caso se dice que normalmente se tiene que dormir en 8 horas, ¿no? Pero bueno, en este caso con los pequeñitos, claramente que puede variar, pueden dormir un poquito más. Lo ideal es tratar de que justamente traten de dormir temprano y quizá despertar un poquito más tarde. No dormir tarde y despertar tarde, ¿correcto? Sino que puedan aprovechar un poquito más la calidad del sueño. Cuando nosotros justamente no dormimos bien, se nos antojan muchísimo las cosas como dulces, porque tenemos sueño y necesitamos, pues vaya, el día a día nos requiere despiertos. Entonces, si yo no estoy despierta, yo no me siento con energía, claramente que voy a recurrir a alimentos que me eleven muchísimo la glucosa tan rápido porque básicamente van a ser dulcecitos, ¿ok? Y también tiene muchísimo que ver los aparatos electrónicos. ¿Por qué? Porque, bueno, se sabe muchísimo que dicen que Facebook es azul para quitar, como quitar un poquito la parte del sueño. De este punto sí hay una teoría como tal de los colores, pero más adicional a esto, lo que es más importante es que generar estos hábitos es tener también un tiempo determinado para los aparatos electrónicos. Nosotros como adultos, bueno, pues de pronto estamos trabajando, claramente se afecta el sueño, pero con nuestros pequeñitos es súper importante pues tener este tipo de reglas, ¿correcto? Y el número 5, ¿ok? Que es como un conjunto de todo lo que ya hemos hablado anteriormente. Límites y reglas. ¿Qué límites y reglas puedo establecer para que los niños mejoren sus hábitos de alimentación? Como bien lo mencioné anteriormente, tenemos que establecer horarios. Horarios para dormir, horarios también para tener los aparatos electrónicos, quizá horarios también para realizar un poquito de ejercicio, de actividad física, ¿correcto? El siguiente punto es justamente el plato del buen comer, ¿no? Que sean más frutas, más verduras, moderadamente cereales, que la cantidad de proteína no me abarque todo el plato, ni la cantidad de cereal, ni la cantidad de grasita, por ejemplo, sino que siempre, en mayor proporción sean las verduras, ¿correcto? También en este caso, establecer ciertas reglas sobre el consumo de alimentos es importante. Bien, ¿por qué? Porque si bien sabemos todos que no podemos prohibir que coman chocolates, coman gomitas, que comen este tipo de alimentos dulcecitos, porque vaya, es parte de nuestra infancia, sí podemos establecer ciertas reglas en donde las podemos consumir a ciertos horarios, en ciertas cantidades, ciertos tipos, ¿correcto? Esa es una alternativa muy buena. De aquí surge el otro, no generar al alimento como un premio o un castigo, bien, que tiene que ver con esta imagen. Entonces, dentro de este punto, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos generando este tipo de conductas, cuando somos adultos, pues nos cuesta mucho más relacionarnos con la comida,
Vemos a los carbohidratos como malos, por ejemplo, ¿no? Y tendemos a satanizar los alimentos. Como les dije, todo pequeñito absorbe todo de los adultos, de las personas que están a su alrededor. Entonces, si bien nosotros cuidamos lo que decimos, lo que hablamos, a qué nos dirigimos, cómo nos dirigimos, pues también es importante que cuidemos nuestra alimentación cuando estamos cerca de un pequeñito, porque lo va a aprender, ¿ok? De ello también la parte del agua, el consumo del agua es súper importante. Recordemos que gran cantidad de nuestro cuerpo es agua y no solamente por ello, sino porque también es la encargada de transportar parte de los nutrientes. Y una que va muy unida al agua es la actividad física, el ejercicio, ¿correcto? Obviamente no ejercicio como tal, sino con bailes, con juegos. A todos nos tocó, bueno, quizá a nuestra generación nos tocó más jugar a las escondidas, a los quemados, ¿no? Y era correr, esconderte, a las escondillas, por ejemplo. Entonces, fomentar a nuestros hijos este tipo de actividades pues es algo muy saludable, por ejemplo, y aquí también abarcamos el otro punto que es reducir el tiempo a las pantallas, ¿no? Entonces, ahorita creo que en estas generaciones ha cambiado mucho salir a jugar por quedarse a lo mejor jugando en el play o algo por el estilo, que eso también es algo que podría mejorar, ¿correcto? Y muy bien. En conclusión, me gustaría dejarles el aprendizaje de que es muy importante adaptarnos y generar estrategias para mejorar nuestros hábitos de alimentación. ¿Ok? Aquí es súper importante no solo hablando de comer mejor, o perder peso, por ejemplo, sino porque nuestros pequeños son aquellos adultos futuros que van a tener una vida y que va a impactar mucho más las decisiones, en este caso de nosotros. Entonces, también es súper importante recordar que si de pronto algunas de las opciones o de las estrategias que mencioné anteriormente no las pueden utilizar, digamos, todas al mismo tiempo, no hay mayor problema. La idea es que ustedes como papás puedan identificar las deficiencias, en dónde puedan trabajar mejor, qué les queda trabajar con sus hijos, qué sí pueden, qué les es más sencillo, ¿ok? Recordemos que todos tenemos pues una vida un poquito ajetreada, a veces el trabajo, a veces ciertas actividades, pero podemos tener pequeñas acciones que tengan un cambio, sí en los pequeñitos para prevenirlo, pero sobre todo para evitar tener adultos jóvenes y adultos mayores con sobrepeso y obesidad. Recordemos que el pequeñito va a ir creciendo, creciendo, creciendo y que es una flor y que esta flor debe de regarse con mucho cariño y mucho cuidado y también cuidar la alimentación de nuestros pequeñitos es algo muy importante. Así que espero que les haya ayudado muchísimo, espero que les haya gustado este webinar y me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ok, aquí tenemos una pregunta. Bien, ¿en cuánto tiempo tiene que crecer mi hijo para saber que está comiendo de la manera adecuada? Ok, esto es una pregunta bastante interesante. Normalmente va a depender, nosotros como nutriólogos tenemos una manera de medir si de pronto está creciendo de la manera adecuada con respecto a su estatura, con respecto a su peso, su grasita, su músculo, pero usualmente puede ser que crece cada 3, cada 6 meses. Esto se va a ir revisando de manera independiente. Por eso es súper importante aprender a identificar en nuestros hijos cuando ya están satisfechos, cuando no están satisfechos, por ejemplo, y en este punto revisar claramente, quizá cuando ya tengamos un poquito más de preguntas o que ya no sepamos para hacia dónde dirigirnos, pues asistir con un profesional de la salud. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bien. ¿Cómo integrar nuevos grupos de alimentos a su alimentación? Ok, ¿cómo los pueden integrar? Básicamente los grupos de alimentos se van a definir en estos, ¿ok?
Aquí, por ejemplo, cuando hablamos en consulta, hablamos de lácteos, ¿ok? Hablamos de proteína, ¿no? Que pronto en el plato del buen comer no tienen no se diferencian tanto. Pero lo que ustedes deben de comprender es que lo que más deben de consumir dentro de su plato del buen comer, pues son las frutas y las verduras, ¿correcto? Suena muy cliché, pero idealmente sí tiene que ser de esta manera. ¿Ok? La manera en la que lo pueden promover es combinándolo con fruta, haciéndolo un poquito más divertido, ¿no? Quizá con una historia y convirtamos la comida también en convivencia, en donde, bueno, pues quizá nos puedan ayudar a preparar ciertos platillos sencillos para que puedan divertirse, ¿correcto? Quizá generar un juego con esta parte para que podamos revisarlo. Creo que sería algo muy importante para que ellos también pudieran aprender como tal el proceso, ¿correcto? Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok, correcto. ¿Cómo afecta a un niño que coma muchos dulces? Ok, creo que esta es una pregunta muy interesante y creo que todo el mundo sabe que comer demasiado dulce, niños o adultos, tiende a ser un poco peligroso para la salud. Cuando nos referimos, perdón, a lo peligroso, es porque tienden a generar demasiados picos de glucosa como tal. Entonces, en consulta vemos lo que son los carbohidratos simples, lo que son los carbohidratos complejos en este punto. Y entonces, tener este tipo de conocimiento me ayuda a saber cómo afecta cada uno a la parte de mi salud. Sin embargo, en este caso, sabemos que los pequeñitos, pues de pronto tienen muchísima más preferencia por estos alimentos, porque al final del día siguen descubriendo la comida, siguen descubriendo los alimentos, los sabores, las combinaciones. Por eso es como súper importante también tener con ellos muchas mezclas. Esto lo puede afectar justamente en este sentido, empezar a adaptar el paladar a cosas demasiado dulces y en la vida adulta empezar a agregar o más sal o más azúcar o algo por el estilo. En esto puede afectar muchísimo, además de que si no se hace como una actividad física o algo, una actividad al aire libre, pues esto genere que se vaya guardando un poco más de grasita, ¿correcto? Entonces, esto sería algo de lo más importante. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta adicional? Ok, perfecto. Bueno, pues entonces me dio mucho gusto platicar con ustedes. Espero que les haya servido este webinar. Cualquier duda o pregunta, recuerden que se pueden acercar a alguna de nosotras y que pasen un excelente día de niño acompañado de su familia, de sus pequeñitos. Les mando un abrazo y que pasen excelente noche.